Saludamos en esta noche a todos los que estamos presentes en este lugar, a todas esas personas que podrán escuchar este mensaje, que realmente pueda ser el momento en el cual la tierra esté preparada para que esta semilla, este mensaje, caiga en una buena tierra, en una tierra preparada, en una tierra que ya está en el momento para que realmente haga efecto la palabra para la cual Dios la envía. En este día, la palabra se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Y sabes que ya habían pasado el tiempo de los jueces, ya había pasado el tiempo en los cuales Dios levantaba jueces para libertar al pueblo. Y en Primera de Samuel empieza a hablar sobre lo que el pueblo pidió. Y el pueblo pidió un rey, y Dios le envió un rey. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no te desecharon a vos, a mí me desecharon. Samuel había sido el último juez, el último profeta. Y allí va a empezar el tiempo de los reyes. El primer rey de Israel, llamado Saúl, un hombre que Dios había levantado, que dice que sobre todos los demás sobresalía Saúl como rey de Israel. Y en los primeros tiempos, cuando Dios ungió a este rey para ser aquel que iba a guiar al pueblo, también iba a acontecer una situación, iba a haber un problema, iba a haber una situación. Iba a haber una situación en una ciudad, en un pueblo, en una región, en las cuales iban a tener un problema grande. Y ahí se iba a ver también la primera defensa, los primeros pasos del rey Saúl. Porque los primeros pasos, y al comenzar Saúl, todos tal vez hablamos de Saúl, y sí, Saúl no fue un buen rey. Dios después levantó a David, porque David fue un hombre y un rey conforme al corazón de Dios, porque Saúl hizo todo lo malo. Pero no había empezado mal Saúl. A veces hay personas que empiezan bien y después, no sé, se corrompen, se desvían, miran a donde no tienen que mirar, escuchan a quien no tienen que escuchar, pero sus comienzos fueron buenos. Su caminar en Cristo fueron buenos, y hoy tal vez hay personas que Dios sabe en dónde están. Pero esto era el comienzo del reinado de Saúl, pero iba a acontecer una situación que le vamos a dar lectura. Yo te invito a que hagas tu Biblia, Primera de Samuel 11. Primera de Samuel 11, compartiremos un par de versículos hasta el versículo 4. Una historia muy interesante. Dice así la palabra de Dios, Primera de Samuel 11, versículo 1 en adelante. Les damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después subió Naash, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naash: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naash amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todos los territorios de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Hasta ahí compartiremos. ¿Qué ocurre? Naash amonita. Dice la palabra de Dios: después subió Naash amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Un enemigo llamado Naash, el amonita, un enemigo que va
Y dice que acampó alrededor de la región de Jabes, de Galaad, el pueblo de Dios, clases de personas de Israel. Y lamentablemente hay muchas personas en las cuales el enemigo se acercó y acampó alrededor de ellos. Y uno está viendo al enemigo. Ve que el enemigo está al acecho. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con este problema? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? ¿Sabe que los de Jabes de Galaad representan a esas personas que están ahí? No hacen nada. No hay un compromiso en ellos para la obra de Dios. Un día están, un día no están así, pensando que no ocurre nada. Pensando y dicen uno, pero si yo no hago nada, no ocurrirá nada. Está muy equivocado. Porque si tú no haces nada, el enemigo sí lo hará. Y así ocurre muchas veces en nuestras vidas. Eso iba a ocurrir con la gente de Jabes de Galaad. Una tierra, personas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero se encontraron con esa situación. Que vino el enemigo, que vino Nahash. ¿Y sabe qué? Lo triste de esta historia, a comenzar también. Y lo triste que uno ve en muchas personas, en muchos jóvenes, que se equivocan, como hicieron ellos al comenzar. Miren lo que dice la palabra. Después subió Nahash amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahash, haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Sabes que Satanás no puede hacer nada si tú no le das permiso? El enemigo no puede hacer nada si tú no le das permiso. Nahash, los amonitas, el enemigo no podía hacer nada contra el pueblo si el pueblo no le abría las puertas. Si hay situaciones que estás pasando mal en tu vida, fue porque tú le abriste las puertas y fuiste a hacer alianza con quien no tenías que hacerla. Y fuiste a hablar con quien no tenías que hablar. Y prestaste el oído a quien no tenías que prestar. Tristemente, esa era la condición del pueblo, porque también entendemos que venía el tiempo de los jueces y volvía. Y entre esa historia que pasaba aquí, había un rey llamado Saúl que había sido levantado. Y ellos se encontraban tal vez indefensos. Y cuando uno está mal, ¿qué hago? Voy a hacer una alianza. ¿Con quién? Con el enemigo. Dice la palabra de Dios, después subió Nahash amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahash, haz alianza con nosotros y te serviremos. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil como hijo de Dios o como hija de Dios, cuando estás en un problema difícil, vas y quieres hacer alianza con el enemigo. Ellos no querían pelear. Estaban ahí. Y a ellos les daba lo mismo. Estar o no estar. A ellos les daba lo mismo ser un amigo de un creyente, ser un amigo de aquel que no es creyente. A ellos les daba lo mismo estar un domingo leyendo la palabra de Dios, pero estar otro día haciendo Dios sabe qué cosa. Eso era lo de Jabes de Galaad. Por eso a ellos les daba lo mismo. Por eso ellos le dicen a Nahash, ¿sabes qué significa Nahash? Nahash significa víbora, serpiente. Y lo de Jabes de Galaad, las personas empiezan a decirle, pero haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Qué es una alianza? Una alianza es un pacto, un compromiso. Haz una alianza, es algo cuando no están de acuerdo. Una alianza en un matrimonio, en dos personas que se casaron. La gente me dice, quiere una alianza y le pertenece a esa mujer, tiene una familia. Uno ve a una mujer con una alianza y dice, ella tiene un dueño, tiene su esposo, y ellos dos tienen a Dios. Una alianza, un pacto en común para un fin. Que puedan tener una familia, que puedan tener un futuro.
alianza con la serpiente, con el enemigo. Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y a veces tú, tal vez como joven, quieres hacer alianza con la serpiente. Quieres hacer alianza con quien no lo tienes que hacer. En vez de acudir a Dios, acudes a otra cosa. Escuchas otras cosas. Y quieres hacer alianza pensando que todo estará bien. Quieres hacer alianza pensando que no ocurrirá nada. Te serviremos, le dijeron ellos. Los de la región de Jabes de Galaad vieron que los enemigos se acampaban. Ellos se ofrecieron, ellos abrieron la puerta. Ellos le dijeron, ven y hagamos alianza. Hagamos un pacto. Hagamos un acuerdo. Y nosotros te serviremos. A veces uno no quiere servir a Dios, pero le sirve al pecado. A veces uno no quiere ni siquiera, tal vez en un templo, venir a acomodar una silla, pero si allá afuera hace de todo. ¿Con quién haces alianza? Si tú cuando haces un pacto, un compromiso, algo en común, cuando un matrimonio se casa, hacen una alianza de amarse, de respetarse, y aún dicen hasta que la muerte los separe, en la salud, en la enfermedad, en los momentos que haya abundancia y en los momentos que haya escasez, en los momentos donde tú estés enfermo o yo caiga enfermo. Hay una alianza que uno hace. Hay una alianza que uno tiene que hacer con Dios. Pero a veces uno ni siquiera quiere hacer una alianza con Dios porque no quiere compromiso. Tal vez esa es la vida tuya. Está pasando el invierno. Ayer viajaba con mi señora y le decía, mi amor, ya brotó el almendro. Vuelve a pasar el invierno, viene la primavera y no ocurre nada en tantos corazones. Y el tiempo pasa. ¿Y con quién has hecho alianza? ¿Y con quién piensas hacer alianza? ¿Con tu soledad? ¿Con tu depresión? ¿Con tu doble ánimo has hecho alianza? Pensando que no pasará nada. Esa es la condición de ellos. La condición de los de Jabes de Galaad. Vieron al enemigo y le dijeron a la serpiente, hagamos alianza, hagamos un pacto, nosotros te serviremos. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué es lo que yo tengo para darte y qué es lo que tú tienes para darme? A veces eso es una alianza, eso es un pacto, eso es cuando hay aliados en común. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos aliados de naciones que se aliaron para pelear contra los nazis, contra Hitler, se aliaron para un fin, para traer libertad, para que la guerra se termine. ¿Qué alianza tiene tal vez una familia para un fin? Tal vez ven muchos hermanos que su madre o su padre están enfermos y hay una alianza entre dos hermanos, entre dos hermanas para un fin, para ayudar a alguien. ¿Con quién te vas a aliar para ese fin que tú quieres? ¿Quieres un futuro para tu vida? ¿Quieres un futuro para tus hijos? ¿Quieres un futuro para tu matrimonio? ¿Quieres ser tú esa mujer virtuosa que va a romper toda barrera? Ese joven que va a hacer la diferencia. Pero ¿con quién vas a hacer la alianza? Tú tienes libre albedrío de hacer lo que tú quieras de tu vida, de aliarte con quien tú quieras. Ellos también lo tenían. Y mira lo que ocurre. Tristemente, lo que hicieron ellos. Después subió Nahash bonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahash, haz alianza con nosotros y te serviremos como si nada. Tal vez uno dice, no, pero yo tengo ese amigo, yo tengo ella, y yo soy amigo de él, amigo de ella, y hago una alianza. ¿Tú piensas que no te va a afectar en nada? ¿Tú piensas que la vida seguirá así como nada? ¿Tú crees que la alianza que tú hagas de la otra parte no te pedirá algo a cambio? ¿Tú crees que la serpiente no te pedirá algo a cambio? ¿Tú crees que la serpiente en el huerto de Edén no le dijo a la mujer, pero mira, come del fruto? Es mentira, no morirás, sino que tus ojos serán abiertos. Y es tremendo lo que la serpiente le pide. Es terrible lo que Nahash te pedirá si tú quieres hacer alianza con él.
Es terrible lo que Satanás te pedirá si tú quieres hacer alianza con la oscuridad, con el pecado, con la desobediencia. No pienses que estando en esa vida las cosas te irán bien. El pueblo creía y decía, haz alianza y te serviremos. Dice, bueno, vamos a ser esclavos, vamos a ser sirvientes, pero no vamos a morir. La serpiente le dijo, no, he mentido el Señor, no morirás si comes del fruto, sino que tus ojos serán abiertos. Sabrás lo que es el bien y lo que es el mal, pero habrás desobedecido a Dios. Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, pero no de ese. Tienes todo. Como hijo y como hija de Dios tienes todo. Pero a veces tú quieres buscar y probar de lo desconocido, de lo que a Dios no le agrada. Y hacer alianza con la serpiente, aliarte, hacer un pacto. Mira lo que le dice la serpiente, Nash, a Jabes de Galaad. Verso 2. Nash Amonita le respondió, con esta condición. Siempre hay condiciones. Cuando hay un pacto hay condiciones. El pacto que Dios dio a Abraham traía condiciones. Abraham, si tú eres fiel, si tú me obedeces, mira los cielos, las estrellas, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Obedece. Dios hace un pacto con Noé, Dios hace un pacto, una alianza con Moisés, con los 10 mandamientos. Siempre en un pacto hay condiciones. ¿Tú crees que tú hablando con la serpiente, ella no pondrá condiciones para tu vida? ¿No te va a condicionar? ¿Tú crees que haciendo un pacto y armes condiciones con la depresión, con la soledad, con la vida que llevas, no te querrás pedir algo a cambio? No, yo estoy en control de todo, te lo dicen muchos. Muy errado y muy equivocado está. Mira lo que le dice la serpiente Nash a los de Jabes de Galaad. Dice, ¿tú quieres hacer un pacto conmigo? ¿Tú quieres hacer una alianza conmigo? Estas son las condiciones. Tú que cuando le abres la puerta al mismo infierno, cuando le abres la puerta a la desobediencia, cuando Satanás el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y tú dices, bueno, sí, voy a hacer un pacto, una alianza contigo. El diablo viene y te dice, estas son las condiciones. Esto es lo que tú me darás. Me darás tu corazón, me darás tu juventud, me darás tu tiempo. No le darás ese tiempo a Dios, me lo darás a mí. Serás obediente a mí, no serás obediente a tus padres. Me obedecerás, me vas a obedecer a lo que yo susurro en las noches a tus oídos y no obedecerás a la palabra de Dios. Eso es lo que el enemigo, eso es lo que la serpiente susurra a tus oídos. Y a veces nosotros obedecemos más a eso que a Dios. Ellos, en su debilidad, en su nobleza, en no querer enfrentar las dificultades, fueron y le dijeron a la serpiente Nash, haz alianza con nosotros y te serviremos. Ah, sí, bueno, ahí está, la puerta es abierta. El diablo no hará nada que tú no le permitas hacer. Varón, mujer, si tu vida está así es porque tú abriste la puerta, porque tú quisiste hacer una alianza con la serpiente joven. No pienses que Él entrará si tú no se lo permites. El pueblo le permitió y accedió y nos sentamos a la mesa y charlemos. Y vino y dice la palabra así. Nash Amonita le respondió, con esta condición. Y mira lo que es la condición que la serpiente le pide. Que Nash le pide. Nash Amonita le respondió, con esta condición, estoy leyendo el versículo 2. Con esta condición haré alianza con vosotros, le dice la serpiente. Y a veces hay jóvenes que son bombardeados. Ah, pero vos querés estar conmigo, pero esta es la condición. Hacer esto, esto y esto.
Y a veces uno sabe que eso está mal. Eso es lo que hace la serpiente. Eso es lo que hace cuando tú quieres hacer alianza con el infierno, con la oscuridad, con el pecado. Te prueba, te acorrala, te pone entre la espada y la pared, porque dice, y tú estás débil, y dice, ¿qué hago? Dice la palabra de Dios, con esta condición a la alianza con vosotros, dice que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Qué le dice la serpiente? ¿Tú quieres hacer alianza conmigo? ¿Tú quieres que yo sea tu amigo? ¿Tú quieres que yo te trate bien? ¿Que yo esto? Bueno, sácate el ojo derecho. Sácate el ojo derecho. Y pon vergüenza y una afrenta en todo Israel. Que todos vean que los de Jabes de Gaal se sacaron el ojo por la serpiente. Que todos vean que los de Jabes de Gaal se sacaron el ojo derecho. ¿Y qué es el ojo derecho? ¿Sabes que en la antigüedad las guerras no eran como ahora va un dron y tira una bomba y destruye todo? A veces hay guerras que ni siquiera las personas se ven. Tiran una bomba o tiran un cohete que va miles de kilómetros hasta llegar a ese lugar. En la antigüedad eran peleas cuerpo a cuerpo. Y los que salieron a la batalla, mayormente eran todos derechos. En la derecha tenían la espada y en la izquierda tenían el escudo. Y con el escudo se protegían. Y se protegían así. Se protegían el ojo izquierdo y el ojo derecho. Con ese veían. Con ese podían ver el ataque. Y Nahash, la serpiente, le decía a cada uno de ellos, ¿saben qué? Quítese el ojo derecho. Y literalmente era que tenían que sacarse el ojo. Se iban a sentir humillados, sin el ojo derecho, incapacidad para la guerra, para defenderse después. No iban a tener la habilidad suficiente ni siquiera para salir al campo, para el trabajo. En mi oficio que tengo muchas veces he recibido una esquirla de un pedazo de metal, de una moladora, o me he flechado, y a veces he tenido muchas veces estar con un parche en el ojo. Y uno no puede ver bien. Uno no tiene buena visibilidad, incluso hasta a veces pierde la estabilidad. Tú tienes que saber que lo que la serpiente quiere en tu vida, si tú quieres hacer alianza con él, te va a quitar lo más preciado de Dios. Quiere quitarte tu visión. Lo que la serpiente le dijo a Eva, no, tus ojos eran abiertos. No, mentira. Lo que pasó con Eva y con Adán en el huerto de Edén fue que sus ojos derechos fueron quitados. La visión espiritual que un día tuvieron la perdieron. Y hay una maldición para la mujer, para el hombre, para la serpiente. ¿Y sabes qué? En el huerto de Edén después dice la palabra que Dios lo desechó y ellos se alejan de la presencia de Dios. Porque en el Edén estaban en la misma presencia de Dios. Hablaban cara a cara con Dios. Pero cuando entró el pecado, cuando le entregaron a la serpiente lo más preciado que ellos tenían, ya querían esconderse de Dios. ¿Cómo nos esconderemos de Dios? Pero, en fin, dice la palabra de Dios que en el huerto del Edén, Adán y Eva tienen que salir del huerto. Y Dios los expulsa de ese lugar de privilegio. Y pone un ángel con una espada desnuda para que nadie pueda regresar. Lo que supuestamente la serpiente le dijo que sus ojos iban a ser abiertos, fueron cortadas su visión para poder regresar a la presencia de Dios. Lo que tú tienes que saber que también en esta historia, lo que la serpiente, lo que Nahash quiere hacer contigo, si tú quieres hacer alianza con él, te pedirá lo más preciado que tienes, tu visión. Lo que tú quieres. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para tu vida como joven? ¿Qué quieres hacer en tu vida en Dios o en lo secular? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Tal vez hay muchos que ya le han entregado el ojo derecho a la serpiente, que ya le entregaron la visión que un día tuvieron
Tal vez hay algunos que están en ese trato. Están por hacer esa alianza todavía con la serpiente. Y ahí están, lo hago, no lo hago. ¿Qué hago? Yo no sé en qué área de tu vida te encuentras. ¿En qué situación te encuentras de opresión en donde tú sientes que la serpiente te oprime y te oprime y te pide y te pide lo más preciado que tú tienes, la visión que Dios te ha dado? Pero mira lo que hicieron ellos, algo sabio que nos deja esta enseñanza que debemos de hacer nosotros si nos encontramos en esa condición, queriendo hacer una alianza con la serpiente. Y aún sabiendo qué hago, ¿le doy o no le doy? Saco lo más preciado, saco mi ojo derecho y se lo entrego. Así era literalmente. Perdían toda incapacidad para la guerra. Avergonzados, humillados se iban a sentir después. Iban a caminar en la vida con un parche en el ojo diciendo, ¿y dónde lo perdiste? No, hace mucho tiempo la serpiente me lo pidió. Y no fui fuerte. Y no busqué el consejo que tenía que buscar. Y se lo di a la serpiente. Y hoy ando así, tuerto en la vida. Y camino así. Y siempre me miro al espejo con un solo ojo y me trae recuerdos cuando le di el ojo a la serpiente. Cuando le di el ojo derecho a la serpiente. Cuando le di mi juventud al pecado. Cuando le di lo más preciado que tenía, que no tenía que dárselo, en vez de guardarlo, hacer una alianza ante Dios, hizo una alianza con quien no tenía que hacerla. Pero este mensaje nos habla de los consejos que tú tienes que buscar. Mira lo que dicen las Escrituras. Naasha bonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. La serpiente quiere que todos vean, todo Israel vea, todos los cristianos vean, mira, era un hijo de Dios y ahora mira lo que hace. Era un hijo de Dios, pero mira ahora lo que publica, lo que pone. Mira cómo está su condición. Eso es lo que quiere la serpiente. Que sea una ofrenda, que tú seas una vergüenza para el pueblo. Que tú te humilles y la serpiente sea exaltada. Pero aquí la palabra nos habla y nos dice en el versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros para todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Lo bueno de que entre las personas de Jabes de Galaad había niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Cuando la palabra habla de ancianos, no tan solo habla de personas grandes, ancianas, de canosos y viejos, sino de personas que tienen por ahí otra visión de la vida. Porque tal vez ya se equivocaron. Porque ya tal vez conocieron que era lo malo y también conocieron que Dios era misericordioso, que se puede buscar una salida. Dice la palabra que los ancianos de Jabes le dijeron, pero espérenos un tiempo, denos 7 días. Denos 7 días. Iremos y buscaremos. Y trataremos de buscar alguna otra solución si hay alguien que nos defienda. Y si vemos que no hay nada, bueno, no sé, buscaré de qué forma me saco el ojo, con una cuchara, con un cuchillo, no sé de qué forma me saco el ojo y hago alianza con la serpiente. ¿Tú qué haces? En la primera que la serpiente quiere hacer una alianza contigo y nomás te postras ante la serpiente, o tratas de buscar una salida. Trata de buscar una salida a esa dificultad para no cometer ese error. Tratas de huir de la tentación para no caer y perder lo más preciado que tienes. Tu visión. Lo que te dará un futuro, lo que te pertenece a ti, no le pertenece a la serpiente. No le pertenece, a Dios sabe qué es lo que te está quitando lo más preciado que tú tienes. Tú piensas que después lo vas a recuperar. Lo que se sacaban en el ojo no lo recuperaban más. Toda la vida
así. Personas que se han equivocado en la vida, y toda la vida, y años han pasado y viven lastimándose y preguntándose por qué cometí ese error cuando estuve en ese momento. ¿Por qué no fui fuerte? ¿Por qué entregué lo más preciado que tenía, la serpiente? Caí en esa tentación, en esa desobediencia. ¿Por qué no busqué consejo? ¿Por qué no busqué un tiempo? No es malo tomarse un tiempo. Lo malo es cuando uno ya ve personas que ya pasan años y sí, pues me tomé un tiempo. No, estoy esperando en Dios, me tomé un tiempo, a ver qué voy a hacer. Y así andan mucho. No, estoy esperando, me tomé un tiempo. El tiempo que ellos se tomaron fueron 7 días. Dice la palabra, danos 7 días para que enviemos mensajeros, a ver quién nos puede ayudar. Y si no hay quien nos ayude, bueno, nos entregaremos y haremos una alianza con la serpiente. Hay personas que ahí nomás no buscan a Dios, no buscan ayuda en Dios. O llegan una vez y porque Dios no le dio lo que querían, ya se van. ¿Tú piensas que Dios estará a tu disposición? Tiene que haber una entrega, porque una alianza es algo mutuo. No es que yo quiero que todos me amen y yo no amo. Yo quiero que todos me obedezcan, pero yo no hago nada. Es una alianza, es algo en común, es un fin bueno que Dios quiere. Ellos fueron y buscaron ayuda. ¿Quién podía ayudarlos? Después de leerlo en tu casa, tan solo te contaré un poquito la historia. Léelo todo tú en tu casa y el día miércoles compartiremos profundamente esta historia. Cuando nos juntamos, hacemos discipulado los días miércoles, charlamos versículo a versículo sobre estas historias. Que ahora tan solo tal vez compartimos par de versículos más. Pero ¿sabes qué ocurre? Ocurre que ellos fueron, pidieron ayuda, hablaron, le dijeron a los otros de Israel, ¿saben qué? Vinieron la serpiente Nash, los amonitas, nos quieren destruir. Nos pidieron que si nosotros queríamos hacer la alianza con ellos, nos saquemos el ojo derecho y se lo entreguemos. Y la palabra dice que todos ellos empezaron a llorar y se entristecieron. ¿Nunca lloraste viendo la necesidad de otros? ¿Nunca te pusiste mal cuando ves a otro que está mal? Dice que ellos, los demás, al verlo y ver que le quedaba poco, se pusieron tristes y se pusieron a llorar por lo que le estaba aconteciendo. Una mala noticia había llegado a lo de Gabriel. Y a veces hay malas noticias que llegan a una familia. Y a veces esas malas noticias, o esa enfermedad, o ese momento de quiebre, de tomar malas decisiones, de estar mal económicamente, de no haber tomado las buenas decisiones o los buenos consejos, a veces uno lo ve y sí, se pone uno triste. Pero mientras que ellos lloraban, se lamentaban de lo que estaba a punto de acontecer, dice que allí llegaba Saúl del campo. Porque Saúl era rey, pero no había palacio, porque era el primer rey de Israel. Ni siquiera tenía un gobierno. No era que el rey estaba en su palacio. Los reyes en ese tiempo, Saúl no tenía ni siquiera un palacio, vivía todavía en su región. Trabajaba y traía los bueyes. Pero la palabra dice, ¿qué ocurre? ¿Por qué están todos tristes? Dice Saúl. Y ahí empiezan a contar a Saúl, ¿sabes qué? Pasó esto y esto con los de Jabes de Galaad. Vino la serpiente, los amonitas, y le quieren quitar el ojo derecho, que sean sus sirvientes, y que hagan alianza con ellos. Y todos estaban tristes en esa noticia. Y a veces hay personas que tal vez como hijo de Dios tú te sientes triste por las cosas que le pasan a tus familiares, pero no hacen nada. Tan solo te quedas triste y lloras con ellos, pero no haces nada. ¿Qué hizo Saúl? Dice que Saúl vino el Espíritu de Dios sobre él. Se enfureció en los celos de Dios, el Espíritu Santo lo llenó, le dio la fuerza suficiente, se levantó y empezó a reunir un ejército. En los momentos difíciles de la vida, donde sale realmente qué es lo que Dios quiere hacer en ti, joven, mujer. En los momentos difíciles sale lo que uno tiene, iba a salir realmente lo que Dios quería en Saúl, el rey de Israel, el libertador. El que tenía que libertarlos. Los de Jabes de Galaad fueron a ver quién podía liberarlos
Y se levantó Saúl, el rey de Israel, en sus comienzos. Levanta un ejército, dice la palabra de Dios, de 330.000 hombres en Israel. Y la palabra dice así, tan solo compartiré del versículo 9 en adelante. 1 Samuel 11, del versículo 9 en adelante, dice: respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron de ellos 2 juntos. ¿Qué ocurrió? Lo bueno de esta historia, lo bueno de los de Jabes de Galaad, que empezaron a hablar con la serpiente, que empezaron a querer hacer una alianza con la serpiente. Hubo ancianos entre ellos que buscaron consejo, que fueron a buscar ayuda. ¿Por qué tú no buscas ayuda? ¿Por qué tú no hablas? ¿Por qué tú no buscas a alguien que realmente te dirá las cosas como la palabra lo dice? Sí, no tengas miedo, no tengas vergüenza, no tengas temor. Pero prefieres más hablar con la serpiente. Prefieres más hacer una alianza con la serpiente que te quitará lo más preciado que tienes, antes que ir y pedir ayuda si la necesitas. Tú piensas que como mujer o hombre o joven saldrás solo o sola de la situación en la cual estás sin tener una ayuda. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos un Salvador. Tú lo necesitas, yo lo necesito. No está Saúl ahora, pero sí está nuestro Señor Jesucristo para poder hacer un pacto con Él, una alianza nueva con Él, la alianza del nuevo pacto. La palabra dice que después Saúl le dijo a los mensajeros: vayan y díganle que mañana va a haber liberación para ellos. Los de Jabes de Galaad dice que llegaron y le mintieron y lo engañaron y le dijeron: no, sí, mañana iremos y nos presentaremos y te daremos lo que tú quieres. Todo ojo derecho será entregado ante los pies de la serpiente. Pero no ocurrió así. Al día siguiente, en la mañana, Saúl con 330 hombres, antes de que el sol saliera, fueron y destruyeron a todos los enemigos que tenían. Y la palabra dice que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Qué quiere decir de eso? Que no quedaron ni siquiera de a 2 soldados juntos. La palabra dice: mejor 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. ¿Pero qué hay aquel que está solo? No pienses tú como joven o mujer que tú estás solo, porque Dios está contigo cuando ves que no hay nadie alrededor. Pero aquí lo que la palabra dice, que Saúl con el ejército fue y los persiguió, y en la mañana los destruyó a todos y no dejó ni siquiera a 2 juntos, a 2 enemigos juntos, sino que los pocos que quedaron fueron dispersos. La serpiente fue destruida y le trajo libertad. Una persona, un pueblo que un día estaba a punto de firmar y hacer una alianza con quien no tenía que hacerla, pero dijo: me voy a tomar un tiempo, voy a buscar consejo, voy a buscar ayuda por otro lado, voy a buscar realmente la ayuda que venga de Dios. No te estoy diciendo de que te tomes un tiempo y busques ayuda a ver si salgo con otra mujer, a ver si busco otro hombre, a ver si busco otra jovencita, a ver si busco otra cosa que hacer. De ninguna manera Dios te dice eso. Tómate un tiempo para ir a la presencia de Dios, para buscar el consejo que venga de Dios, para que no te encuentres después en la vida tuerta, sin un ojo, sin el ojo derecho,
sin la visión que un día tuviste, sin la habilidad que un día tuviste, sin la facultad que un día tuviste. Para ellos iba a ser muy difícil después salir a la guerra, salir a la batalla. El enemigo quería quitarle lo más preciado que ellos tenían, la visión del ojo derecho. Pero ¿sabes qué? Como te decía, la visión que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén por medio de la serpiente, y al ser desterrados, no tener después cómo regresar a la presencia de Dios. Este libertador Saúl trajo libertad a los de Jabes de Galaad. Después conocemos la vida de Saúl, cómo terminó lamentablemente. Pero sabemos cómo comenzó Cristo y también cómo terminó. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús es el que estuvo en el huerto del Edén, pero Jesús también es el que dijo en los evangelios, en el nuevo pacto, en la nueva alianza: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie regresa al Edén si no es por mí. Nadie regresa a la presencia de Dios si no es por mí. Nadie vuelve a tener la visión que un día tuvo si no es por mí. Por eso no busques en otro lado. Si te has sentido tuerto, si perdiste el ojo, en Cristo lo puedes recuperar. Él le daba vista a los ciegos, levantaba paralíticos. Y no tan solo los ciegos que habían perdido la visión en el camino, sino aquellos que habían nacido ciegos. Hacía una bolita de barro, hacía ojos y los volvía a poner. Por eso para Dios no hay nada imposible. Para todo aquel que en Él cree. En Jesús recuperamos. Él es nuestro Salvador por excelencia. Él dijo: Satanás, la serpiente, viene para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos aquellos donde se encuentren escuchando este mensaje, si has estado llorando muchas noches con la serpiente, si has estado a punto de hacer un pacto con la serpiente, una alianza con la serpiente, que este mensaje pueda abrir tus ojos, porque te digo que con la serpiente hay mucho para perder. No pienses que puedes jugar con el pecado. No pienses que puedes jugar con la serpiente y la serpiente no te picará. Viste a muchos que dicen son encantadores de serpientes y muchos terminan siendo picados por la serpiente y mueren. Con eso no se juega. Hay cosas que no se tienen que jugar. Dios es Dios. A veces jugamos a ser cristianos. ¿Tú crees que la serpiente juega a ser serpiente? La serpiente es serpiente por excelencia y te morderá. Y te quitará lo más preciado que tienes. Y te quitará el ojo derecho, y te quitará la visión, y te quitará el anhelo. Y de eso tienes que cuidarte, joven, mujer, varón. Donde tú te encuentres, te tienes que cuidar. Y si estás a punto de hacer una alianza con esa serpiente, busca el consejo de los ancianos. Busca ayuda. Si tienes que llorar, llora. ¿Qué prefieres? ¿Humillarte ante Dios? ¿O después terminándote y te vas a terminar humillándote y llorándote a los pies de la serpiente? Es tremenda esta palabra que dice: después subió Nahash amonita, terminando, y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahash: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahash amonita le respondió: con esta condición haga alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Hoy quiero decirte que sí hay alguien que puede defenderte, que sí hay alguien que puede escucharte, que sí hay alguien que tiene los ojos prestos en ti, los oídos atentos a escuchar tu clamor. A que tú realmente, de una vez por todas, digas: Señor, de aquí en adelante doy vuelta a la boca. Esta vida que llevo hasta este día. Un día duermo con la serpiente, otro día quiero dormir con Dios, un día estoy tomando mate con la serpiente, otro día quiero venir y tomar la Santa Cena con Dios. No podemos andar así. Los de Jabes de Galaad tuvieron que aprender. Estaban a punto de perder su visión.
¿Sabes qué? En este tiempo de la gracia, hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe. Hoy somos salvos por gracias a que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hoy la palabra dice: todo el que se acerca a Él crea que le hay, es galardonador de los que le busquen. Hoy todo aquel que necesita el colillo del cielo para que sus ojos sean lavados lo puede hacer. No se necesita ningún sacerdote, ningún intermediario. El velo del templo se rasgó en la mitad y todos podemos tener acceso gratuito al trono de la gracia y buscar auxilio y socorro. No te transformes como Sansón, que quiso jugar con el pecado y con Dalila y terminó. Los enemigos le quitaron los ojos a Sansón. Lo primero que el enemigo y la serpiente quiere hacer en la vida del creyente: quitarle los ojos, quitarle la visión. La palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tienes que mirar. No mires a otro lado, porque te caerás, porque perderás. Yo te invito a que te pongas de pie. Saúl escuchó el lamento y Saúl se levantó como libertador, como también muchos se levantaron como libertadores, como Moisés se levantó para libertar al pueblo de la esclavitud, como Jesús también tuvo que dejar su gloria y venir a ser el libertador que hoy tenemos. Tal vez en tu familia, en tu casa, Dios puede usarte a ti para ser esa persona que realmente llevará bendición a su casa. Esa persona que podrá discernir entre lo bueno y lo malo y ver a todos aquellos que están a punto de quitarse el ojo y entregárselo a la serpiente, orar, interceder, decir: no, yo necesito que tú puedas interceder por mí. Tú necesitas que yo pueda interceder por ti. Yo necesito que tú puedas interceder por mis hijos. Y así también yo intercederé por los tuyos. Así como Moisés necesitó que sus manos estén levantadas. Todos lo necesitamos. Necesitamos buscar una ayuda. El pueblo dijo: y si nadie nos defiende, saldremos a ti. Hoy no digas: no tienes a nadie que te pueda defender. Porque sí hay alguien que te defiende en todo momento, que está esperando que tú clames a Él para buscar ese auxilio y ese socorro en los tiempos de tribulaciones. Tal vez todos ellos se imaginaban de qué forma se iban a sacar el ojo. Pero el libertador Saúl, como rey, se levantó y trajo una gran victoria para el pueblo. A veces ignoramos el poder de Dios, liberador, sanador, que puede hacer en nuestras vidas. Vamos a adorar a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos